en su poder para encausar al teniente coronel Luis Raúl González Pardo Rodríguez, piloto que participó en el operativo para derribar a las avionetas de Hermanos al Rescate, y que también se encauce a Raúl Castro. Este hecho, recordemos que en él murieron asesinados 3 ciudadanos norteamericanos y un residente estadounidense. Veremos qué pasó en esa conferencia de prensa, qué podría pasar a partir de ahora. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Bueno, con nosotros se encuentra el doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América, del Museo de la Diáspora y del Miami-Dade College. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Presidente del Miami-Dade College, no. Sí. Que trabaja. Padre de la operación. Ok. Muchas gracias. Nelson Rodríguez Varela, abogado, exfiscal. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y en persona tenemos aquí a Luis Domínguez, investigador de la Fundación Cubana para los Derechos Humanos. ¿Correcta la presentación? Así es. Ajá. Vine aquí para acompañarte hoy en día. Claro que sí, ¿no? Porque siempre nos vemos por vía satélite, se decía en mi época. El CAO me dijo que te mantuviera bajo control. Digo, perdón, a Cosío. Ajá, Cosío, para que te dejaran hablar, me han dicho, ¿no? Porque no te dejo hablar en la distancia. Si me permite empezar de todas maneras con el doctor Marcel Felipe. ¿Satisfecho con la conferencia de hoy? Sí, muy satisfecho. Verdaderamente se logró exponer a todos los medios, primero, la información que Luis Domínguez ha recaudado de una forma tan completa y tan veraz. Se expuso por Nelson Rodríguez Varela exactamente los estatutos que permitirían a las autoridades de la Florida proceder sin tener que esperar por la parte federal. Se expuso desde el punto de vista de migración, los problemas que estamos teniendo en este sistema de migración, donde en vez de darle refugio a las personas que vienen huyendo del comunismo, se le está dando refugio a los comunistas que persiguieron a las personas que hoy en día están acá huyendo de ellos. Pero una de las cosas que más agrado me dio, primero que todo, fue la participación de algunas de las víctimas, de las familias impactadas, como fue el caso del hermano de Pablo Morales, que habló del corazón, y la participación de 2 líderes electos que se han comprometido en llevar esto en sus respectivos niveles. En el caso de Alex Rizzo, el representante estatal, que dice que ya hizo contacto para iniciar las conversaciones con la oficina del gobernador y con la oficina de Ashley Moody para ver y entender y empujar a que el gobierno estatal comience a hacer este proceso, y Kevin Cabrera, el comisionado del Miami-Dade County, quien se ha comprometido a proponer una resolución en la comisión del condado, urgiéndole a Catherine Fernández Rondo, que también es la fiscal de acá del sur de la Florida, que tome acción. Y eso es extremadamente importante, porque creo que lo que hoy se marcaba y se trataba de hacer era dejar bien claro que por 28 años el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada con respecto a esto. Y cuando digo no ha hecho absolutamente nada, no me refiero a los oficiales que investigan a nombre del gobierno federal y a los fiscales que sí han hecho y que sí han llevado encauzamientos y se lo han presentado a Washington, pero que en ambos casos, por decisiones políticas, Washington decide hacer ojo, voltear el ojo con respecto a los hechos, y decidir ir por una vía política, ya sea porque los caballos de Troya del castrismo los han guiado por el mal camino, o porque hay algunos trasnochados que piensan que es más importante el acercamiento con la dictadura que la vida de estos americanos. Pero por las razones que sea, no lo han hecho. Y lo importante hoy era dejarle saber al público que el gobierno estatal también lo puede hacer. De forma de que, si bien políticamente no lo había hecho, porque normalmente este tipo de casos se le dan al gobierno federal, cuando el gobierno federal fracasa, ellos tienen una obligación como nuestros representantes de tomar las riendas e ir adelante, y ahora ya, y si se dan cuenta de eso y conocen de esto, que sepan los votantes que es una decisión política si deciden no hacerlo. Doctor Nelson Rodríguez Varela, ¿cuál sería entonces la estrategia legal?
Bueno, la estrategia ilegal depende de que los fiscales escuchen nuestro llamado, que entiendan, si no han entendido hasta ahora, yo creo que sí lo entienden, porque en la Fiscalía Estatal hay personas con muchos conocimientos. La oficina del fiscal del estado de la Florida, Ashley Moody, ella sabe y conoce realmente cómo son los mecanismos y conoce muy bien la ley de conspiración. A mí lo que me sorprende es que hayamos tenido que llegar a este punto de realmente ponernos a empujar a los fiscales para que tomen cartas en el asunto. Nosotros no podemos investigar, solamente ellos pueden investigar, solamente ellos pueden empanelar un gran jurado. Ellos son los que manejan la justicia en este país. Y a mí me parece verdaderamente inconcebible de que una persona como este señor Pardo Rodríguez pueda haber sido ni siquiera admitido a este país y que permanezca en este país a pesar de haber sido un esbirro de esa dictadura cubana, de ese grupo delincuencial que está a cargo de Cuba en este momento, empezando por Raúl Castro y todos los demás. Tendrían que estar todos ellos en la mirilla desde hace tiempo. Y me parece increíble que Pardo Rodríguez haya venido a este país y haya recibido, haya sido acogido en este país con todos los beneficios, el país más bondadoso del mundo, donde mejor se vive, donde mejores oportunidades tú tienes, y que este individuo haya podido venir aquí a gozar algo contra lo cual luchó por todos esos años al servicio de esa dictadura. Entonces yo esperaría que no solamente con la sugerencia de nosotros, sino la sugerencia también y un poco de presión por parte de nuestros líderes electos, de que la Fiscalía tome cartas en el asunto, que el gobernador se ocupe de esto, de que Ashley Moody establezca un gran jurado, nombre un fiscal para que se lleve a cabo toda esta investigación que se tiene que llevar a cabo. Y yo estoy prácticamente convencido de que tú haces eso, va a haber justicia para estas 4 personas por la muerte de estos 4 aviadores y sus familias que todavía lo piden. Nelson Morales estuvo con nosotros hoy, el hermano de Pablo Morales, que lleva más de 30 años en la memoria de su hermano buscando justicia, y ese sí no pudo participar en muchas de las otras cosas que se pudieron hacer con este caso. Ese hombre tiene totalmente el corazón vacío en términos de la justicia que se merece, y yo creo que no solamente para nosotros, sino nuestros líderes tienen que actuar, nuestros fiscales tienen que actuar, y no es un favor que nos estén haciendo, es algo obligatorio, es su trabajo. Nosotros no ganamos nada con esto excepto la satisfacción de llevarle la pelea a Raúl Castro y ese desgobierno, y es lo que yo creo que debería de hacer. Yo esperaría que en algún momento se creara ese gran jurado y se empezaran a hacer las cosas como es debido. Luis, como investigador, desde que pasó todo esto, el primer fin de semana, nuestra producción estuvo hablando directamente con Luis Raúl González Pardo Rodríguez. De repente desapareció de las redes, desapareció del número de teléfono donde estaba. La posibilidad de que regrese a Cuba, que se vaya a otro país, está ahí latente. ¿Tú has logrado saber algo de su destino después de todo esto o eso es difícil? Yo he sabido algunas cosas, pero prefiero no hablar sobre el tema porque voy a marcar a las personas que me están informando. Ok, bueno, vamos a ir entonces a una pausa y varias preguntas que tengo, ¿no? Cuando se habla de empujar a la Fiscalía, ¿es solo a través de los medios? ¿Se le escribe una carta? También tengo la pregunta para el próximo segmento de si una agencia de investigación privada puede adelantar algo de la investigación o solo puede intervenir legalmente en temas civiles, y qué tipo de precedente legal podría crearse con este tipo de encauzamiento. ¿Cuál es el mensaje a los otros represores que están en la lista? ¿Cuántos hay en la lista? Hay un total de 1.030 en total y que están viviendo en los Estados Unidos. Es por arriba de 115. Ajá. ¿Qué mensaje para esos 115 cuando regresemos? Continuamos conversando con los doctores Marcel Felipe, Nelson Rodríguez Varela, con Luis Domínguez, el investigador que dio a conocer este caso. Luis, quiero empezar contigo. ¿Se puede decir categóricamente, porque yo he llegado a esa conclusión por una investigación periodística, pero categóricamente que él estaba conduciendo ese avión que es identificado con el número 20... El número del avión que él volaba era el MiG-29-911. Es un MiG-29. La frecuencia de radio era la... Sí, ese es el código de radio que usan para ellos intercambiar comunicación. El otro que iba al lado era el 45 y el que iba atrás en ese otro avión 18. era el 18, sí. Ajá.
Pero se puede decir categóricamente que él era el que estaba pilotando. Sí se puede decir categóricamente que era él. Yo tengo evidencia de eso, pero no la puedo mostrar por ahora. Ahora, doctor, desde el punto de vista legal, una agencia, porque se habla de que solo la Fiscalía puede iniciar la investigación, pero disculpe mi ignorancia en términos legales, ¿una agencia de investigación privada puede hacer este tipo de investigación o solo se dedican a casos de divorcio, en casos civiles? No, tú puedes hacer la investigación. Lo que pasa es que la investigación es para lograr un propósito. Aquí no se está buscando dinero, ni se está buscando una orden de restricción, ni se está buscando absolutamente nada con este señor. Se está buscando justicia. Solamente la Fiscalía puede ocuparse de dispensar justicia. Y eso tiene que ser a través de un esquema legal donde fiscales se ocupen de investigar el caso con el propósito de establecer un gran jurado, con el propósito de emitir órdenes de comparecencia frente a ese gran jurado, para poder después instruir al gran jurado en qué es lo que quieren los fiscales. Queremos que encaucen a este señor, queremos que encaucen a Raúl Castro. Estas son las pruebas que existen. Aquí están los nexos con el Estado de la Florida, que le da al Estado de la Florida el derecho de encausar a estas personas. Porque lo que no puede continuar pasando es que esta gente que han sido fieles al régimen sigan viniendo y sigan siendo admitidos aquí a los Estados Unidos. Eso no puede seguir pasando. No solamente está mal hecho, sino que va en contra de los principios de este propio país. ¿Cómo tú vas a hacer excepciones con personas que han estado en servicio del régimen, encarcelando personas, violando derechos humanos, mintiendo, traficando drogas, lavando dinero, y tú después de que llevan 20 años haciendo eso, los vas a admitir aquí a los Estados Unidos bajo un parole humanitario? Yo no entiendo cuál es la manera en la cual esas cosas se definen. No sé dónde está la información que tienen que estar mirando. No sé cómo este señor puede haber mentido, como dijo Santiago Alpizar hoy, que tiene que haber mentido para que lo hayan admitido a este país. Yo no sé de qué forma eso puede suceder. Es como si no estuviéramos prestando atención, o que esta administración simplemente no le importa hacer olas con este tipo de situación. De la misma manera que te devuelven 5 espías a Cuba, uno convicto del derribo de los hermanos al rescate, o 2 con una sentencia o 2 sentencias de cadena perpetua por cumplir, y los devuelven todos a Cuba, y te devuelven a Alex Saab a Venezuela, y acaban de devolver también a estos 2 muchachos, a los narcosobrinos. ¿Cómo es posible que esas dictaduras puedan más que el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que los Estados Unidos no se pongan fuerte con esas personas y que no haya la habilidad, o tal vez no hay el interés político de empezar a marginar a estas personas porque hay otra cosa por el medio, que es el acercamiento con Cuba, Obama que se va a dar abrazos y besos con Raúl Castro en un juego de pelota en La Habana? Esas son las cosas que aparentemente quieren. Entonces esto explica mucho, y para mí tienen que ser fiscales independientes del Estado de la Florida, con toda la justificación del mundo y la autoridad para poder lograr este propósito. Además de la presión mediática que se puede hacer, se escribe una carta, ¿se le puede escribir una carta a la Fiscalía? Sí, no, y eso es lo que hemos hecho. Le hemos escrito cartas tanto a Ashley Moody, que es la fiscal del Estado, de todo el Estado de la Florida, y a Catherine Fernández Rondo, que es la fiscal para lo que es el condado Miami-Dade County. Y yo creo que esto va a tener que tener un efecto. Si no tiene un efecto en ellos para que actúen, va a tener un efecto en los votantes con respecto a ellos. Eso que quede bien claro. Porque son cargos del sistema judicial que son electos por el voto. Totalmente. Catherine Fernández Rondo acaba de ser reelecta, y Ashley Moody está para la reelección, creo que en el 2026. Pero esto no se trata no es un caso que requiere tanta prueba. La razón que creo que esto sí va a funcionar yendo por esta estrategia de ir por el Estado, que es lo que no se ha tratado en los últimos 28 años, y es por la cual creo que ahora sí vamos a tener éxito, es por una simple y sencilla razón. No se trata de tantas pruebas. Las pruebas se establecieron en los juicios originales de hermanos al rescate, cuando fueron convictos los 5 espías, y cuando Gerardo Hernández fue encontrado culpable. Ahí se establecieron todas las pruebas de que existía una conspiración de empleados de Raúl Castro allá, dentro del Estado de la Florida. Entonces, lo único que te hace falta, porque sobre todo el caso contra Raúl Castro es aún más fácil y más sencillo que contra el piloto. Contra Raúl Castro, él ha admitido, y está la grabación, donde él dice que él fue el que dirigió los ataques, él fue el que dio la orden. Entonces, si tienes a todos los conspiradores, pero no tienes al jefe de la conspiración, no lo has encausado. Y no lo has encausado porque políticamente has decidido no hacerlo. Los fiscales, las personas encargadas de hacer cumplir la justicia, han querido
coger y encausar a Raúl Castro. Pero cuando llegas al Departamento de Estado, alguien dice que no. El consenso es que no. Y eso se explica simplemente de una razón. ¿El Departamento de Estado no es el Ejecutivo? Sí. ¿No se supone que el Ejecutivo es independiente o el Judicial independiente del Ejecutivo? No, porque los fiscales es parte del Ejecutivo. El Departamento de Justicia es parte. Las Cortes son independientes, los tribunales. Pero la Fiscalía es una rama más equivalente al Departamento de Estado. Entonces hay procedimientos que cuando... O sea, el sistema judicial no puede encausar a nadie sin la Fiscalía. En otros países los jueces tienen capacidad de encausar y comenzar investigaciones. En los Estados Unidos es un sistema adversarial. Los jueces son completamente imparciales entre el demandado y el Estado, o el encausado y el Estado. Son neutros. El Estado es el que encausa y es el que tiene la exclusiva. En México yo puedo comenzar una investigación penal contra un contrincante. En Estados Unidos no, solamente lo puede hacer la Fiscalía. Entonces, y la Fiscalía es al mismo nivel que el Departamento de Estado. Son dos ministros, ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores. Cuando llega a ese nivel, porque hay unos protocolos que si vas a hacer un encausamiento a alguien que es un funcionario extranjero, hay que consultarlo con Washington, no lo puedes hacer sin consultar con Washington. Cuando llegas a ese nivel, entonces te topas o con las personas que ellos consideran los expertos de Cuba, que quiénes son, el embajador Rocha, Ana Belén Montes, y empiezan a decir, los caballos de Troya que tiene el gobierno castrista acá, empiezan a decir, no, eso no conviene. Y luego tienes a los trasnochados que buscan el acercamiento al gobierno cubano y esto no les conviene, como es el caso específicamente que hace solo meses les dijeron que Cuba eran los países que estaban fuera de la lista de los países que no cooperaban completamente contra el terrorismo. Es decir, existe una agenda política en Washington en contra del exilio cubano a favor... Bueno, pero hay elecciones en noviembre, ¿no? Y esas cosas... hay que recordárselas a los políticos. Continuamos con Continuamos hablando hoy sobre la importante conferencia de prensa en el Museo de la Diáspora y la pregunta al doctor Marcel Felipe sobre Luis Raúl González Pardo Rodríguez, este teniente coronel, piloto que participó en la cacería de las avionetas donde murieron 3 ciudadanos norteamericanos y un residente. Son dos esferas distintas, el encausamiento de Raúl y el de este teniente coronel, ¿o es el mismo paquete? Yo creo que no hay razón por hacer uno o el otro. Se pueden hacer los dos. No necesitamos al teniente coronel para hacer el encausamiento de Raúl Castro. El encausamiento de Raúl Castro es lo más fácil que hay, porque ya existe, se estableció con pruebas en varios casos, hace 20 años, que hubo una conspiración y está la declaración de Raúl Castro diciendo que él fue el jefe de esa conspiración. No necesitas nada más, es bien sencillo. Pero no está protegido por ser jefe de Estado. No está protegido. Primero que todo, en el momento que se hizo el crimen, él no era jefe de Estado, era jefe de las Fuerzas Armadas. Y ahora él no es jefe de Estado en este momento. Él no tiene ninguna de las protecciones. Es más, eso no es porque sea solamente mi opinión, era la opinión de los fiscales que llevaron el caso, que quisieron encausarlo. Recordemos, es una decisión política de Washington no encausar a Raúl Castro. Eso fue una decisión política por encima de la ley. Entonces, la parte de Raúl Castro es bastante fácil. La parte del teniente coronel también es relativamente fácil porque todo el mundo sabe que hubo esa conspiración. Lo único que tienes que comprobar es que él participó en esa conspiración. Esas pruebas existen, primero, por las pruebas que tiene Luis Domínguez, que no vamos a compartirlas públicamente, pero se le puede compartir a una fiscalía. Segundo, con la información y que se le ha ofrecido a la fiscalía. Segundo, con el propio testimonio, declaraciones de Orestes Lorenzi, que ha dicho que él se lo ha admitido y otras personas han dicho que él se lo ha admitido a ellos. Y segundo está la voz de las grabaciones, que se puede hacer el match con la voz del piloto. No es un caso complicado ni costoso, porque mucho ya se hizo en los primeros juicios. La única razón que no se ha hecho a nivel estatal es porque los fiscales estatales normalmente no piensan en estos casos. Es decir, hay muchísimas cuestiones, como por ejemplo el intento de asesinar a Trump en Palm Beach la semana pasada. Normalmente eso lo coge el FBI después que el servicio secreto tiene la primera parte momentáneamente. Entonces, ¿para qué la policía de Palm Beach se va a poner a hacer una investigación? Si ya hay una agencia que lo está haciendo, vamos a ahorrarnos nuestro dinero y hacemos lo que no se meten los federales. O sea, no es por oficio, no por autoridad o jurisdicción. Entonces, como no lo han hecho por oficio, no están pensando en eso. Pero ahora es por eso que el trabajo nuestro
de señalarse, porque incluso cuando se lo señalas, están tan acostumbrados a no hacerlo, que piensan, bueno, pero sí tengo autoridad de hacerlo, vamos a verlo después. Como todas las agencias del gobierno están ocupados con las cosas que hacen rutinariamente, esto no es de rutina. Entonces se confunden. Esto nosotros ya se lo habíamos propuesto en el pasado al gobernador. Nos dijeron, eso tenemos que mirarlo un poquito más a fondo. Estamos en las primarias, luego nosotros nos encauzamos acá con la apertura del museo, pero ahora con la llegada de el descubrimiento por parte de Luis de que existe este ser humano acá en los Estados Unidos que ha sido parte de esta conspiración, pues nos abre el momento para poder volver a reencauzar a Raúl Castro, pero también a el teniente coronel. Es muy importante dar y mandar ese mensaje que si participas y sigues las órdenes del castrismo, no puedes esconderte porque fue una orden. No lo hicieron los nazis, nos vamos a dejar que lo hagan los castristas. Y donde quiera que estén, los vamos a ir a buscar y los vamos a llevar frente a la justicia. Eso sí, no de la forma que lo hicieron ellos, que fusilaban a cualquier persona que no había hecho nada. Que ni siquiera habían cometido un crimen. No, nosotros a las personas que sí cometieron crimen los vamos a llevar frente a la justicia como se merece. Así que yo creo que no hay razón ninguna por la cual las autoridades estatales, tanto Fernández Rondo como Ashley Moody, se opongan o no quieran hacer esto. Y si se oponen o no quieren hacer esto, pues yo creo que van a tener que pagar un precio político. Y esa es la importancia de que el público sepa esto, porque muchas personas dentro del propio exilio piensan, bueno, pero ellos no tienen jurisdicción, esto es federal, y con eso los políticos, los líderes electos se pueden proteger y no es así. Importante que lo sepan. Por cierto, que mencionaste el caso del segundo intento de asesinato a Trump. Hoy ya la justicia lo está, porque estaba encausado o por posesión de armas, no, lo están encausando por intento de asesinato. No, pero la carta es fundamental. La carta que él escribe ya demuestra la intención y el problema que estaban teniendo el FBI en términos de esa investigación. Y probablemente esa carta ellos la tienen hace tiempo y nosotros no lo sabemos. Es que la acusación inicial la hacen para mantenerlo en detención prejuicio. Y entonces durante ese tiempo ellos convencen al magistrado que no hay condiciones que aseguren el bienestar de la comunidad o que él no se vaya a escapar. Al tener esa carta ya tienen de su propio puño y letra cuáles son sus intenciones. Además tengo entendido que existen otros elementos de su computadora y de otros equipos electrónicos donde queda claro exactamente cuáles eran sus intenciones. No, así que eso llevaron a los tribunales también a otra persona que estaba insistentemente llamando a Mar-a-Lago, amenazando de muerte a Donald Trump, que ese era un caso, yo por lo menos no me había enterado hasta el momento del encauzamiento. Disculpa que me haya desviado un tanto de eso. ¿Qué quiere agregar? Sí, Juan Manuel, quería agregar, sé que estamos llegando al final, que recalcar la importancia que tiene para nosotros que el representante Alex Rizzo y el comisionado Kevin Cabrera hayan tomado esta posición. El hecho de que la comisión del condado Miami-Dade, que es la que controla los fondos de la policía de Miami-Dade, con la cual la Fiscalía Estatal, Catherine Fernández Rondo, tiene que cooperar diariamente, y que ellos digan, como él se ha comprometido a presentar, ellos digan unánimemente o mayoritariamente, queremos que esto se haga. Esa fuerza es increíble, no sería vinculante, pero es una fuerza moral extremadamente importante y es algo que hay que agradecer mucho a Kevin Cabrera y a Alex Rizzo, que se ha comprometido a llevar este mensaje en Tallahassee diariamente. Eso demuestra que este exilio sigue vivo y que las nuevas generaciones siguen luchando. Mientras exista una dictadura, va a existir un exilio. Hay otra, tengo dudas, a veces me cuesta trabajo entender cómo funciona el sistema, ¿no? ¿La policía no puede investigar? Sí, claro que la policía puede investigar. ¿Sin que la fiscalía se lo ordene? Sí, la policía puede investigar. Lo que pasa es que típicamente una investigación de esta envergadura, donde se trata de criminales internacionales, personas que han cometido este tipo de acción, la investigación la lleva un fiscal. Y el fiscal dirige hasta cierto punto la policía o coordina con la policía para llevar a cabo este tipo de investigación. Los cargos criminales normalmente se investigan primero por la policía, pero en este caso ya la fiscalía conoce el caso,
Ya la Fiscalía tiene cierto control, particularmente el gobierno federal. Están en la mejor posición de saber qué es lo que ellos necesitan para armar este caso. Y típicamente lo que ocurre es que existe ese tipo de dirección por parte de los fiscales. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en casos antinarcóticos, cuando estaba en la unidad de narcóticos, yo coordinaba con los policías qué era lo que había que poner en las órdenes para revisar una propiedad. ¿Cuando usted era fiscal? Cuando yo era fiscal. No, claro, ahora hago lo opuesto totalmente. Defiendes a los... Sí, pero es para ilustrarte que hay un fiscal que está organizando el caso, que dirige los esfuerzos, que aconseja a la policía en términos de sus investigaciones, de cuáles son los requisitos legales. Particularmente, por ejemplo, cuando estamos hablando de un caso que depende de una aplicación de la ley de conspiración que no es usual. Típicamente las investigaciones por conspiración las hace la policía y se la lleva a la fiscalía. Pero en este caso, el uso de la conspiración, cuando tú tienes un evento fundamental que ocurre fuera de los Estados Unidos, fuera del territorio norteamericano, donde normalmente no hay jurisdicción, la aplicación de la jurisdicción es un ejercicio de la aplicación de la ley. Y por esa es la razón en la cual nos hace falta que los fiscales hagan eso. ¿Qué le puedes aportar, Luis, tú a esos fiscales para que ellos digan esto es serio, yo tengo que hacerlo? ¿Qué información tienes? Muy buena pregunta. Hay otras personas que participaron en este evento que no se escuchan los nombres. Y antes de tenerlas aquí, sería bueno encauzar a esas personas. Hay un Emilio José Palacios Blanco que participó, hay un José Fidel Wall, hay un Raúl Simanca Cárdenas que también participaron en este evento. Son 6 en total, 6 pilotos que participaron aquí. Como yo trabajo para la Fundación de Derechos Humanos, también tenemos un reporte en cada uno de esas 6 personas que participaron. ¿Esas 6 personas en este están evento. aquí en Estados Unidos? No están aquí, pero es para prevenir que puedan llegar a los Estados Unidos y deben de ser encausadas desde ahora. Pero a la Fiscalía, ¿qué más le puedes aportar? O sea, me dicen a mí que tienes mucha información. Es que prefiero no decirla, porque si yo lo digo, él puede usar lo que yo tengo para saber de antemano y poderse defender. No, pero también, viendo todo esto, puede coger mañana un avión e irse. Nada Correcto. se le pide. Yo creo que tenemos que seguir los pasos correctos. Esa información se le presenta a la Fiscalía cuando la Fiscalía revise y esté listo para hacer esto. Y sí, tiene que ser la Fiscalía y no la policía. En este caso, por una simple y sencilla razón. Primero que todo, porque no hay tanto para investigar. Es más que todo tomar la decisión de traer el caso. Y número 2, al ser algo que cubre múltiples distritos, no es como si roban una casa, pues todo ocurrió dentro de una ciudad, dentro de una jurisdicción. Esto ocurrió en varias jurisdicciones. Entonces no es una policía, es un fiscal que pueda trabajar con diferentes departamentos. Tampoco está viviendo en el condado de Miami-Dade. De policía. Incluso para eso está mejor facultado la Fiscalía Estatal, que hay una oficina de Statewide Prosecution que investiga los casos que tienen que ver con varios condados, como en este caso. Y también yo quiero destruir un mito que se dijo en Cuba y muchos cubanos se los creen hoy en día, incluyendo pilotos cubanos que han llegado aquí a los Estados Unidos hoy en día. Esto pasó en aguas internacionales y el que tenga un par de minutos para ver las transcripciones va a ver que le dan las direcciones, o sea, la torre de control de San Antonio de los Baños le pasa la información a los pilotos diciendo 30 kilómetros al norte de Playa Baracoa, Santa Fe. Señores, 30 kilómetros es agua internacional. Y lo dicen ellos mismos. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el gobierno americano. Ellos mismos, dándole las direcciones a los pilotos, en varios casos le dicen las distancias. Y lo está poniendo siempre en aguas internacionales, que son 12 millas. Cuando tú dices 35 kilómetros, son 22 millas. O sea, está a 10 millas fuera de aguas territoriales cubanas. Así que las mentiras... Bueno, nada, pero les además agradezco. tienes el crucero que estaba en el área, que también define, y es la manera más fácil de definir dónde estaban. Pero típicamente cuando tú vas a encausar a alguien por sus declaraciones, tú tratas de buscar un grado de corroboración. Y la Fiscalía debe hacer eso. Yo creo que el coronel debe ir primero. Les agradezco, yo no sé, me da también esa impresión. Pero bueno,
muchas gracias de verdad por estar acá. Manténganos al tanto de qué es lo que está sucediendo. Reitero al teniente coronel que Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que puede venir cuando quiera aquí al programa a decir su punto de vista a la vuelta.